Muchas gracias por invitarnos a la red de asociaciones civiles a platicar con ustedes estos temas encaminados a lograr una nueva constitución en nuestro estado. Esperamos que sea de su interés lo que comentaremos en esta charla y desde luego pues agradecerles a los que están presentes y a los que seguramente con posterioridad van a revisar nuestra participación y esperamos que sea de su interés. Con mucho gusto vamos a iniciar con las primeras imágenes, con el apoyo que nos está dando en este momento, para iniciar pues con el tema de los pendientes del Poder Legislativo. Ustedes saben que uno de los temas más importantes en una constitución pues es la estructura orgánica, la forma de gobierno, y seguramente que en una nueva constitución se tendrá que hablar de la división de poderes, el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, y muchos doctrinistas han debatido durante muchos años si verdaderamente existe la división de poderes o se debe llamar división de funciones, porque se supone que el poder es uno solo, el gobierno es uno solo, y se dividen para pues una mayor eficacia en la atención de los asuntos públicos, se dividen en funciones, la función legislativa, la función ejecutiva o administrativa y la función judicial o jurisdiccional. En esta ocasión nos permitimos elegir el tema del Poder Legislativo en virtud de que pues tuvimos la oportunidad de conocer desde adentro el Poder Legislativo y desde hace casi 40 años que ejercemos el ejercicio de la profesión de abogado, conocemos las entrañas de las leyes, las dificultades para aplicarlas, para interpretarlas, y por eso quisimos elegir este tema de el Poder Legislativo para analizar cuáles son los pendientes que tiene el Poder Legislativo y que en un momento dado se puedan incorporar al proyecto de nueva Constitución. Es por ello que pues diferentes sectores de la sociedad han señalado la necesidad de refundar y transformar al Poder Legislativo del Estado, tanto en materia de nombramientos y designaciones como en el tema de aprobación de deudas públicas, porque tenemos que saber que la función principal del Poder Legislativo es hacer leyes y reformarlas, pero esa es su función fundamental. El Poder Legislativo también realiza actos materialmente administrativos y también realiza actos materialmente jurisdiccionales, que los jurisdiccionales pues son propios del Poder Judicial, pero en la práctica hay cierto tipo de acciones que le competen al Poder Legislativo, que su función principal es la de hacer leyes y reformarlas, pero también materialmente realiza cierto tipo de acciones que son predominantemente jurisdiccionales, y luego también realizan actos materialmente administrativos que normalmente son propios del Poder Ejecutivo. Pero ya lo veremos más adelante. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Haremos un repaso muy rápido de cuáles son las funciones del Poder Legislativo conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece en el artículo 116 el principio de división de poderes, que así se conoce doctrinalmente, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se establece que no pueden reunirse en un solo poder, en una sola persona, los dos poderes, aunque en la práctica pues ya sabemos que hay tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, sus titulares son electos por la vía del sufragio, por la elección. En otros países también los magistrados son electos por la vía del voto. Sin embargo, en Jalisco, como todos lo sabemos, los magistrados son designados por el Poder Legislativo.
En cierta manera, el poder legislativo tiene más atribuciones que los demás poderes. Es decir, el poder legislativo vigila el desempeño del poder ejecutivo, porque el poder legislativo puede destituir al titular del ejecutivo y puede destituir a el poder judicial y a los consejeros también que lo integran. Entonces, se podría decir que si hablamos de equilibrio de poderes, pues el equilibrio no es perfecto, porque el poder legislativo, desde el punto de vista sancionatorio, los diputados pueden sancionar hasta con destitución a los integrantes del Poder Judicial y pueden sancionar hasta con destitución al titular del Poder Ejecutivo, lo que no pueden hacer los otros dos poderes respecto de los integrantes del Poder Legislativo. Es decir, el Ejecutivo no puede destituir a los integrantes del Legislativo, ni tampoco los integrantes del Poder Judicial pueden destituir como una sanción a ningún integrante del Poder Legislativo. Pero eso tiene que ver con aquel principio de equilibrio y de división de poderes que se supone que la doctrina jurídica quiso prever mediante los sistemas jurídicos que han regido nuestro país desde la primera constitución en 1824 y las subsiguientes, como la de 1857, que también nos hablaba de división de poderes. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? A todos los funcionarios públicos de este país, y también incluyendo a los diputados y diputadas, les aplica la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es una ley federal. Esta ley es relativamente reciente y aparece como parte de las reformas que se hicieron con base en el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, esta ley habla de que se puede aplicar a todos los funcionarios públicos federales, estatales y municipales, incluyendo a los integrantes del Poder Legislativo. ¿Podemos pasar a la siguiente? Gracias. Y esta ley habla de cuáles son los principios que deben regir la actuación de todos los servidores públicos de este país, que deben de respetar el principio de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Estas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se supone que están plasmadas en la Ley Estatal de Responsabilidades Político-Administrativas. Sin embargo, se considera necesario, como lo vamos a ver en la segunda parte de nuestra participación, se considera necesario que se adecúen diversas disposiciones internas del Poder Legislativo, como su ley orgánica. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Estos también son los principios que deben regir la actuación de los servidores públicos, actuar conforme a lo que la ley y reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen. Deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones. Deben conocerlas antes de integrarse como legisladores. Muchos doctrinistas y muchas voces pues que provienen de sobre todo del sector privado, están proponiendo que pues, se establezca un catálogo de perfiles. Es decir, para ser titular de esta secretaría deben reunir estas características previamente a tomar posesión del encargo. Por ejemplo, para ser titular de una Secretaría de Medio Ambiente, pues tienes que tener experiencia en cuestiones ambientales. Entonces hay voces que hablan de que los diputados también acreditan tener cierta experiencia, pero como la idea es que los diputados son representantes populares, representan un distrito o si son de representación proporcional, pues representan en cierta manera un porcentaje de votos que emitieron los ciudadanos. Entonces, por eso como que se ha hecho a un lado esa idea de pedir un determinado perfil para ser diputado.
Otra de los principios que deben cumplir es conducirse con rectitud, sin utilizar su empleo para obtener o pretender algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, de familiares, etc. Otro de los principios es para satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares. El Poder Legislativo tiene facultades para realizar foros de consulta para cuando se pretende reformar una ley, como es el caso de la creación de una nueva constitución, que se están realizando foros de consulta para escuchar a todas las voces, como lo está haciendo la Ley de Asociaciones Civiles, que seguramente al finalizar entregarán un resumen de todo esto a quienes están coordinando la elaboración de la nueva constitución. También es otro de los principios que deben respetar todos los servidores públicos, no conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitir influencias, intereses o prejuicios indebidos, etc. También otro de los principios es actuar conforme a una vocación y cultura de servicio orientada al logro de resultados. Miren, lo vamos a ver más adelante. En nuestro país, uno de los problemas más graves que tenemos es la falta de planeación y la improvisación. Entonces, tenemos que ser estrictos en la planeación, todos los servidores públicos y también los empresarios por conveniencia, los servidores públicos por obligación y para que haya mayor eficacia en el desarrollo de su cargo, deben de someterse a los sistemas de planeación, y esa planeación que puede ser por cada periodo o anual, etcétera, como lo establecen las leyes, debe estar sujeta a una verificación, a una evaluación continua, a medir la eficiencia, la eficacia, la oportunidad, etcétera. Lo vamos a ver más adelante. También es otra de los principios, promover, respetar y proteger los derechos humanos. Eso es muy importante. Muchas veces en las decisiones que se toman en el Congreso se violan derechos de terceros, derechos humanos de terceras personas. Y estas personas, pues cuando se ven afectados, tienen necesidad de promover las acciones legales correspondientes, como los juicios de amparos. Y no ha sido una, sino varias veces en que por decisión de jueces federales se revocan decisiones del Poder Legislativo porque no se respetaron los principios, los derechos fundamentales que establece la Constitución, como el de garantía de audiencia y defensa, como el de sujeción al debido proceso, el cumplir las formalidades esenciales del procedimiento. Y como no se respetan esos derechos humanos, entonces las decisiones del Poder Legislativo son revocadas por los jueces federales, porque los afectados promueven acciones legales o juicios de amparo, y no es una, sino varias ocasiones se han revocado las decisiones del Poder Legislativo. Entonces, es muy importante quizás que antes de emitir un acuerdo, alguna de las comisiones, y eso formaría parte de las propuestas, verifique en qué medida se pueden afectar los derechos fundamentales de los terceros interesados, pues para evitar el riesgo de que se vaya a revocar esa decisión del Poder Legislativo. También es uno de los principios abstenerse de asociaciones con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares. Se los digo con conocimiento de causa. Hay muchas decisiones del Poder Legislativo, bueno, no digamos muchas, algunas decisiones del Poder Legislativo en las que participan funcionarios que por disposición de la ley deben abstenerse por la cercanía con los beneficiarios de esas decisiones, deberían abstenerse y sin embargo no lo hacen y están corriendo el riesgo de ser objeto de un procedimiento de responsabilidad. Además, lo más grave, corren el riesgo de que se revoque esa decisión que tomaron porque pues hay asuntos en los que los servidores públicos deben de abstenerse, tienen impedimentos
cuando hay algún familiar cercano o algún conocido. En fin, los impedimentos que marca la ley de servidores públicos, hay que tener mucho cuidado con eso y yo creo que en la nueva Constitución se debe de precisar o se debe señalar con toda precisión, hacer hincapié en que se abstengan. Al cabo, las votaciones no tienen que ser por unanimidad, pueden ser por mayoría y en algunos casos hasta mayoría simple, pero en el caso de nombramientos normalmente es por mayoría calificada. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? La fracción 12 de este artículo, abstenerse de intervenir o promover por sí o por interpuesta persona en la selección, nombramiento o designación para el servicio público de personas con quienes tengan parentesco por filiación hasta el 4º grado o por afinidad. Como lo mencionaba anteriormente, en algunos casos han intervenido funcionarios del Poder Legislativo en la designación de personas con las que tienen algún tipo de parentesco y lo correcto debía ser que se abstuvieran. Sin embargo, en la práctica no se abstienen y están corriendo el riesgo de que se anule esa decisión, ese nombramiento, esa selección y que además puedan ser objeto de un procedimiento de responsabilidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de decisiones. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Estas son las facultades que comentábamos al inicio de la plática. Materialmente, digo, su función principal y básica es aprobar leyes y reformarlas. Podemos decir que son funciones formalmente legislativas. Esa es su función principal. Pero en la práctica, ¿qué es lo que hacen? Aprueban o modifican las leyes que ellos deciden. Tiene que haber lo que decíamos al principio, la agenda legislativa, un plan institucional. Casi al terminar la plática les voy a comentar una serie de leyes que están pendientes desde hace muchos años y que muchas veces se van posponiendo porque consideran que no es el momento oportuno o no es el momento político adecuado, etcétera. Pero con ese rezago, con ese retraso, muchas personas se ven afectadas. Aquí puse el ejemplo de la ley de personas desaparecidas, ley de declaración de ausencia y de víctimas del delito, leyes en materia de corrupción, anticorrupción. Hay algunas disposiciones que están pendientes. La ley de designaciones públicas, que tiene que tener puntos específicos, procedimientos, formalidades que deben reunir, porque muchas veces surgen situaciones no previstas y, bueno, pues buscan de qué manera interpretar lo que la ley no prevé. Y con una ley especializada, que sería la de designaciones públicas, seguramente que se evitarían muchos problemas. La ley del patrimonio del Estado. Hay una ley muy pequeña que regula todo lo relacionado con el patrimonio inmobiliario del Estado. Por eso hay varios terrenos propiedad del Estado y de algunos municipios que están siendo invadidos. Precisamente porque hay una ley que es muy pequeña y seguramente no alcanza a regular todos los aspectos que debieran para proteger el patrimonio inmobiliario del Estado y de los municipios. ¿Podemos pasar a la siguiente? Hay funciones materialmente administrativas, por ejemplo, la validación de los convenios que celebre el Ejecutivo cuando su vigencia trasciende al término del ejercicio. O sea, esa función no es legislativa, es prácticamente administrativa. Todos los convenios que celebre el Ejecutivo en los que haya obligaciones que trasciendan su administración, su periodo constitucional, deben de ser validados por el Congreso. Y sobre todo, aquellos convenios o actos jurídicos en los que se había afectado el patrimonio del Estado, lo tienen que validar el Poder Legislativo. Entonces, esas son funciones materialmente administrativas. Hace falta precisar un poquito el procedimiento porque
pues se han realizado actos, inclusive el tema de una presa, se revocó un convenio que había firmado el titular del Poder Ejecutivo por una sola formalidad, porque no tenía el visto bueno del Congreso. Y ya estaba ejecutándose el convenio que firmó el Ejecutivo hace 2 administraciones. Simplemente faltó la firma el aval, la validación del Poder Legislativo, y por eso en una controversia constitucional la Corte revocó esos convenios que firmó el Ejecutivo. Otra de las funciones administrativas, fijar la división territorial, política y administrativa del Estado, así como la denominación de los municipios y localidades que la compongan. Esa no es una función, se puede decir, legislativa, pero las decisiones que tome el Congreso, el Poder Legislativo en ese sentido, tienen el carácter de ley. O sea, los límites territoriales, una vez que los aprueba el Congreso, se convierten en ley de observancia general y obligatoria para todos los municipios y para ciudadanos, para el sector público y privado, etc. Tiene efectos, se puede decir, formalmente administrativos, pero son materialmente legislativos. También es otra de las funciones autorizar a los municipios a la contratación de empréstitos y obligaciones y los montos máximos. Autorizar al titular del Poder Ejecutivo para que celebren actos jurídicos que trasciendan el ejercicio de la administración pública estatal. ¿Podemos pasar al siguiente? Son actos y atribuciones materialmente administrativas que, pues una vez que se aprueban, adquieren el mismo carácter de una ley, de observancia general y obligatoria. Y estas facultades que son, se puede decir, administrativas también, materialmente, el nombramiento y elección y ratificación de funcionarios públicos, elegir a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, a los consejeros de la Judicatura. La siguiente, por favor. A los titulares de los órganos internos de control de los organismos públicos autónomos, al presidente y consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al fiscal general. La siguiente. Todos estos nombramientos no son actos legislativos. Son actos que realiza el Poder Legislativo, pero que son materialmente administrativos, eleccionados del Instituto de Transparencia, al fiscal especializado en delitos electorales, al fiscal especializado en combate a la corrupción, al procurador de desarrollo urbano, al titular de la Auditoría Superior del Estado, ratificar al Contralor del Estado y, desde luego, designar al ciudadano que deba sustituir al gobernador del Estado en sus faltas temporales o absolutas. Son atribuciones materialmente administrativas, pero son emitidas por el Poder Legislativo. Y son atribuciones materialmente fiscales cuando anualmente o cuando, de acuerdo a su calendario, a su agenda, el Congreso, el Poder Legislativo, aprueba su ejercicio fiscal, el presupuesto de egresos y la ley de ingresos del Estado del Jalisco y de los municipios. Estos presupuestos y la ley de ingresos son, como ustedes saben, anuales, se tienen que aprobar anualmente para que entren en vigor a partir del día 1 de enero. Entonces son materialmente fiscales porque el presupuesto y la ley de ingresos que apruebe el Poder Legislativo pues tienen carácter obligatorios, de observancia general, y son atribuciones fiscales verdaderamente. Y también tiene funciones de fiscalización porque revisa, examina y fiscaliza las cuentas públicas del Estado de Jalisco y de los municipios a través de la Auditoría Superior del Estado, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se han ajustado los criterios señalados en los presupuestos y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Estas funciones de fiscalización no son legislativas, son atribuciones que la Constitución le otorga al
Poder Legislativo, pero se ha ventilado, algunas voces han manifestado la conveniencia y la posibilidad y la utilidad de que sea un organismo totalmente autónomo, porque en el tema de cuentas públicas ustedes saben que quien tiene la última palabra es el Poder Legislativo. La Fiscalía es prácticamente el órgano técnico que dictamina si hay observaciones o no a las cuentas públicas, pero quien tiene la última palabra es el Poder Legislativo, es el Pleno del Congreso. También otra de las atribuciones es vigilar y evaluar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado. Bueno, se ha cuestionado que hay cuentas públicas que salen de la auditoría con cargos y cuando llegan al Congreso la resuelven sin cargos. Entonces quiere decir que no fue adecuado el estudio y el análisis que hizo el órgano técnico especializado en fiscalización, que es la auditoría, porque al final el Poder Legislativo dictamina sin cargos y sin observaciones algunas cuentas públicas que venían con bastantes observaciones, con bastantes cargos, y al llegar al Poder Legislativo se subsanan todas las observaciones que se habían señalado. ¿Podemos pasar a la siguiente? Gracias. Y en materia de atribuciones o funciones jurisdiccionales, el Poder Legislativo se erige en jurado de acusación y de sentencia o de procedencia en los casos señalados en la Constitución, lo relacionado con los juicios políticos que se pueden presentar según la Constitución y las leyes en contra del titular del Poder Ejecutivo, en contra de los integrantes del Poder Legislativo, en contra de los integrantes del Poder Judicial, en contra de los regidores, presidentes municipales, en contra de los titulares de los organismos públicos autónomos y organismos descentralizados, etcétera. En esos casos, el Congreso tiene la facultad de juzgar si es procedente o no el juicio político y analizan todas las pruebas que ofrecen las partes, la parte acusadora, la parte que es sometida al proceso político, y emite una resolución que tiene el carácter de sentencia, que no admite recurso alguno más que el extraordinario, que es el juicio de amparo, pero no admite ningún recurso ordinario la decisión del Poder Legislativo en el caso de juicios políticos. Pasamos a la siguiente, por favor. Y esta atribución también de otorgar recompensas y reconocimientos a los que hayan prestado servicios de importancia a la humanidad o al Estado, declarar beneméritos del Estado de Jalisco a sus benefactores y a los que apoyan, a los que se hayan distinguido por servicios eminentes prestados a la República y a la entidad, etcétera. Estos actos, pues podemos decir, de premiación o de recompensas, inclusive se ha señalado pues que todos los actos legislativos, administrativos, jurisdiccionales que realice el Poder Legislativo tienen que ajustarse a la Constitución Política Mexicana, a la Constitución del Estado y a todas estas leyes que estamos viendo en esta diapositiva, a las leyes de planeación, de austeridad, de rendición de cuentas, de transparencia, tanto en lo presupuestal como en lo legislativo y en los actos materialmente jurisdiccionales, administrativos y de fiscalización. Sobre todo para que se atiendan en la forma y términos, en el tiempo que se requiere la función principal del Poder Legislativo, que es la de hacer leyes y reformarlas. Es importante actualizar el plan de trabajo y respetarlo, aplicarlo, que haya evaluación constante y periódica. Estas son las leyes, algunas de las leyes que se tienen que cumplir. La siguiente, por favor. En materia de planeación, debe haber
Deben respetar el plan institucional del Poder Legislativo, respetar la agenda legislativa, los matrices de indicadores de resultados y los manuales de procedimientos. Debe haber un informe de los rendimientos y de los objetivos que se han logrado en el plan institucional y en la agenda legislativa individualmente de cada diputado y de cada director de área. Solamente así se puede realizar un trabajo más eficaz. Estas disposiciones seguramente que será conveniente perfeccionarlas en la nueva Constitución para que el trabajo sea más eficiente. Uno de los temas que me ha llamado mucho la atención desde hace años es que a veces se aprueban leyes o se modifican sin prever la trascendencia, las consecuencias jurídicas que va a haber en lo económico, en lo social, en lo jurídico, en lo político, etc. Entonces, se deben de analizar, se deben de realizar, cada que se presente una iniciativa de nueva ley o de reforma, debe de acompañarse con un estudio de impacto legislativo, administrativo, político, social, financiero, hasta psicológico, si el tema lo requiere. ¿Podemos pasar a la siguiente? Gracias. Bueno, estas son algunas de las atribuciones, de las obligaciones de los integrantes del Poder Legislativo, que, bueno, ya las comentamos en algunas imágenes anteriores, si quieren, para irnos un poco más rápido, ¿no? Que no se nos vaya a venir el tiempo encima. Estos son los principios y valores que, según los documentos del Poder Legislativo, se deben de cumplir. Bueno, a lo mejor hay que hacer alguna adecuación, porque los tiempos y la problemática actual de la sociedad en la que vivimos requiere que las leyes se estén actualizando constantemente y los problemas, sobre todo el tema del respeto a los derechos humanos, pues aquí está previsto en el punto número 9, o sea, el principio humanista. Pues ahora hay que explicar en qué consiste el humanismo, o sea, el respeto a los derechos humanos, cómo se deben respetar, respeto a la eficiencia, por ejemplo, ¿qué significa eficiencia? Todos esos detalles deben de contemplarse, si no en la nueva Constitución, cuando menos en las leyes reglamentarias de esta nueva Constitución. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y aquí vamos a llegar pues prácticamente a los temas que se consideran pendientes de la actual legislatura. Por ejemplo, actualizar las disposiciones jurídicas en materia de topes salariales de los servidores públicos. Se ha comentado en varias ocasiones que hay un desequilibrio entre los salarios de unos trabajadores y otros que integran el Poder Legislativo. Bueno, esto se da en todos los niveles y en los tres poderes, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo también. Debe haber un catálogo de puestos y ese catálogo debe prever qué perfil debe tener la persona que ocupe cada uno de los puestos. Y lo más justo y lo más equitativo es que los salarios se integren con un salario base y con incrementos, tomando en consideración pues, su rendimiento, su eficiencia, el cumplimiento de los objetivos del Plan General de Trabajo y desde luego la capacitación, de tal manera que al servidor público que se capacite más constantemente, que vaya incrementando su nivel de conocimientos. Es decir, si alguien tiene licenciatura, pues puede tener un sueldo, pero si cuando obtenga su título de maestría, que exista un estímulo económico para reconocer su interés por capacitarse y prestar un mejor servicio en el cargo público que desempeña. También es importante actualizar las disposiciones legales en materia de elección de magistrados y demás funcionarios públicos. Lo que hemos mencionado, la ley de designaciones públicas es urgente. Hay muchos nombramientos en puerta y bueno, la nueva Constitución tiene que contemplar esta problemática de las designaciones públicas.
para que sea transparente, que sea equitativa, que sea la mejor elección. Si hay necesidad de someterlos a criterios, a exámenes de oposición, que sería lo idóneo, pues adelante, ¿no? Pero que la evaluación sea objetiva, que sea transparente y que sea equitativa. También es importante que se prevea en la nueva Constitución mayor transparencia en materia de adquisiciones. Es necesario también instrumentar medidas legales para evitar los cobros excesivos de laudos y sentencias de los tribunales en contra de los municipios. Así como en materia laboral, los salarios caídos no pueden rebasar un año, pues así en materia administrativa. Los municipios de Jalisco, muchos, una buena cantidad de ellos están endeudados por muchos años por laudos y sentencias excesivas que han emitido los tribunales. Y laudos y sentencias que siguen aumentando día con día y año con año. Y muchas veces suspenden a los presidentes municipales, al síndico y al tesorero, y no se resuelve el problema. Algo se tiene que hacer en la nueva Constitución para evitar estos cobros excesivos. La siguiente, por favor. También la nueva Constitución debe darle atribuciones al Poder Legislativo para que se reforme el Código Electoral y de Participación Social para regular la participación de los ciudadanos que desean ser candidatos independientes, que haya equidad con los partidos políticos, reglamentar de manera equitativa lo referente a las coaliciones y también lo relacionado a la paridad o la equidad de la participación de personas mayores de 50 años en las planillas de regidores y diputados. Las candidaturas independientes, que no sea un tema nada más de palabra, que se lleve a la práctica. Hay funcionarios, hay ciudadanos, que no quieren involucrarse con un partido político, pero que tienen conocimientos, capacidad y que tienen interés de aportar algo a su estado. Entonces, darles oportunidad a esos candidatos independientes, estableciendo mecanismos de equidad respecto a los partidos políticos. A los partidos políticos les autorizan gastos de campaña un porcentaje muy alto y a los candidatos independientes muy reducido. Eso es una muestra de la inequidad que hay en relación a las candidaturas independientes. Y también el tema de los mayores de 50 años. Hay equidad para que participen los jóvenes en las planillas de regidores y diputados, hay equidad para que participen las mujeres, pero no hay equidad para las personas mayores de 50 años. Muchas de esas personas tienen mucha experiencia que pueden aportar y que pueden poner al servicio de la sociedad jalisciense. Eso creo que sería un buen tema para incorporarlo en la nueva Constitución. Reformar el Código Electoral y de Participación Social para que las elecciones de regidores se elijan por distrito electoral, como en Nayarit. Es decir, si en un municipio hay varios distritos, bueno, pues que sea un regidor por distrito. Si en un distrito hay varios municipios, pues entonces sí que se aplique la regla tradicional. Pero como en el caso de Guadalajara, que son 8 distritos, bueno, pues que sea un regidor que contiendan internamente para las regidurías en cada distrito. También es importante reformar el Código Urbano del Estado para adecuar a las disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, que se publicó desde el año 2016 y que pues prácticamente se ha rezagado el Código Urbano del Estado en relación con estas modificaciones de la Ley General que se publicó hace casi 4 años. Estas disposiciones, además de adecuar la ley, adecuar el código, considero que es importante que en la nueva Constitución se establezca el derecho humano a un entorno urbano adecuado, así como el derecho a un medio ambiente sano también, y el derecho a la vivienda también debiera ser uno de los derechos fundamentales, que las personas tengan acceso a un entorno urbano adecuado, equilibrado, sustentable, resiliente.
Eso se puede considerar también para integrarlo a la nueva Constitución. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Darle atribuciones a la Procuraduría de Desarrollo Urbano, como las que tiene la Procuraduría Estatal de Protección del Ambiente, en el caso de delitos urbanísticos, y gestionar mayor presupuesto para sus atribuciones. Bueno, eso como complemento, pero la Procuraduría de Desarrollo Urbano no tiene armas para combatir las violaciones a las normas urbanísticas. Para presentar una denuncia, o sea, no tiene atribuciones directas, tiene que acudir a los municipios. Y si en un municipio no coinciden con el criterio de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, pues simplemente no le hacen caso. Y la Procuraduría tiene que demandar al municipio. En el caso de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, tiene facultades para clausurar obras, para clausurar acciones contaminantes que afecten el medio ambiente, etc. Ese tipo de atribuciones deberían darse a la Procuraduría de Desarrollo Urbano. También es conveniente instrumentar mecanismos legales para que se aplique con efectividad la ley de austeridad y ahorro del Estado de Jalisco y sus municipios. Tenemos que decirlo, o sea, se justifican los vehículos de alto cilindraje, de capacidades excesivas para transporte de pasajeros. Creo que en algunos casos no. Hay vehículos oficiales que circulan con 2 personas, el chofer y el funcionario público, o cuando mucho, el chofer, el auxiliar, el asistente y el funcionario público. O sea, las Suburban se justifica comprarlas. Yo creo que vale la pena, digo, los tiempos son de austeridad. Vale la pena reforzar el tema de la austeridad en la nueva Constitución. También consideramos conveniente instrumentar mecanismos para que se aplique con mayor efectividad la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios. Hay servicios que no se licitan. Hay contratos que no se licitan. Se asignan a la empresa que se considera más adecuada. Y muchas veces hay muchas historias aquí en Jalisco que hay empresas con las que se han celebrado contratos y resulta que se declaran insolventes a los 3 o 4 años. También hay que reformar la Ley de Justicia Administrativa del Estado para que los juzgadores no recurran constantemente a la aplicación supletoria del Código de Procedimientos Civiles. Como no hay suficientes disposiciones en la Ley de Justicia Administrativa, los magistrados se ven obligados a aplicar supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? En el Tribunal de Justicia Administrativa hay muchos asuntos de menor cuantía que quitan demasiado tiempo a los magistrados y al personal judicial, asuntos de 500 y de 1,000 pesos. Y se puede considerar, se han hecho estudios de que un juicio, independientemente del monto y de las instancias que se realicen, le cuesta al erario público aproximadamente 100,000 pesos. Y se están ventilando cuestiones de 500 y 1,000 pesos. También es importante reformar la Ley de Planeación del Estado porque no tiene capítulo de sanciones. O sea, se señala la obligación de realizar planes, programas, evaluaciones, supervisiones, verificaciones, pero no hay sanciones. Para aplicar sanciones se tienen que trasladar a la Ley de Responsabilidades Políticas Administrativas o a la Ley de Servidores Públicos. Es importante que la planeación se considere un elemento indispensable para el adecuado funcionamiento de las dependencias de nuestro Estado y de los municipios. Al que no respete el plan de trabajo, hay que aplicarle sanciones. Y eso considero que se debe de plasmar en los principios básicos de la nueva Constitución. Reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para instrumentar un sistema efectivo para llevar a cabo la evaluación individual y puntual del desempeño, productividad y eficiencia de cada uno de los diputados y del personal directivo. Hay que decirlo, hay diputados que presentan muchas iniciativas, pero ninguna se consolida. ¿Por qué? Porque no están bien sustentadas o porque no le dan seguimiento, etcétera. Entonces, la evaluación debe consistir en cuántas iniciativas presentaste, cuántas iniciativas se aprobaron,
a cuántas sesiones asististe, a cuántas sesiones faltaste. Todo eso es evaluación. Tenemos que, en el servicio público y hasta en el sector privado, este país requiere de eficiencia. ¿Podemos pasar a la siguiente? Por favor. Ya casi terminamos. Y lo que les mencionaba en el punto número 15, que todas las iniciativas o puntos de acuerdo obligadamente vayan acompañadas de estudios previos de impacto legislativo, financiero, económico, jurídico, social, etcétera. Muchas veces inclusive se han creado instituciones y organismos y empiezan a funcionar hasta los 2 o 3 años o hasta el año porque pues, no se había previsto el tema presupuestal. O simplemente hay una contradicción con otra ley. Entonces hay que poner a trabajar al personal que apoya a los legisladores para que analicen qué impactos puede traer esa nueva ley o esa nueva reforma. Y señalarlos. O sea, otro detalle que es muy común. Fíjense, las leyes y reformas ponen en los artículos transitorios. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Punto. O sea, con un plumazo. ¿Cuáles? Todas las que se opongan. Entonces queda a criterio de un juez o de las partes interesadas cuáles disposiciones se derogan y cuáles siguen vigentes. No, el trabajo debe hacerse completo. Deben decir cuáles artículos se derogan, de qué leyes, de qué reglamentos, para no dar lugar a la interpretación discrecional. Muchas veces así sucede por la ambigüedad del artículo o de los artículos transitorios. Muchas veces los jueces pues interpretan lo que entienden. O las partes también cuando es una ley que le corresponde aplicar a un órgano administrativo. Y lo que les decía, emitir una ley del patrimonio inmobiliario. La que existe actualmente se llama Ley que divide los bienes pertenecientes al Estado en bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Son 29 artículos. Data de 1957. ¿Cuántas figuras jurídicas de propiedad tenemos? Copropiedad, fideicomisos, tiempos compartidos, etcétera. Hay muchas figuras relativas a la propiedad, sobre todo a la propiedad inmueble, que, bueno, pues no están reguladas en estas leyes. Es urgente que en un capítulo de la Constitución se establezcan bases o principios básicos para proteger el patrimonio del Estado, el patrimonio mueble y el patrimonio inmueble, los derechos del Estado también y de los municipios. O sea, principios reguladores que digan cuando se tenga que desincorporar del dominio público un inmueble o los derechos que le corresponden al Estado o al municipio, tienen que cumplirse como mínimo estos requisitos, este procedimiento. Esa es una propuesta también muy interesante que ya la hemos hecho en otras ocasiones y ahorita la repetimos. Hay que reformar lo de la Ley de Servidores Públicos para que se haga efectivo lo de servicio civil de carrera. ¿Cuántos nombramientos de personas hemos conocido en fechas recientes que son titulares de alguna dependencia y no reúnen el perfil? Aunque la ley lo marca, no reúnen el perfil, no tienen título y al rato pues, se ven obligados, ellos y quienes los nombraron, se ven obligados a pedirles que dejen el cargo porque la ley es muy clara en ese sentido. Ahora, la experiencia es muy importante en el servicio público. Entonces, hay que implementar el servicio civil de carrera para que las personas cuiden su trabajo, porque ya saben que los servidores públicos, si hacen bien su trabajo, se actúan con eficiencia y con honestidad y con lealtad y con entrega, pueden concursar. O sea, que las plazas, pues los servidores públicos tengan la opción de mejorar el cargo, mejorar su nivel mediante concursos de oposición. La siguiente, por favor. Hay que completar las disposiciones en materia anticorrupción. Se ha avanzado mucho, pero todavía existen cuestiones que se resuelven discrecionalmente. Instrumentar mecanismos para evitar los conflictos de límites municipales.
todavía hay muchos conflictos de límites municipales que por ahí no se conocen, pero existen y que pues generan inseguridad y las dificultades para realizar los planes adecuadamente en los municipios. También es importante diseñar mecanismos para darle seguimiento a los asuntos delicados. Todos sabemos que termina una administración municipal o una administración estatal o una administración federal y quedan inconclusos los asuntos. Hay muchas obras, por ejemplo, que quedan inconclusas. Entonces, se debe establecer en la Constitución disposiciones que obliguen a los servidores públicos entrantes a darle seguimiento. No se puede desaprovechar lo que ya se hizo, lo que se invirtió, lo que se gastó. Si hay un cambio de criterios, bueno, pues hay que ver si las consecuencias de dejar sin efecto lo que se hizo en la anterior administración son más graves que continuarlo, como muchas obras federales y estatales que conocemos que se han dejado inconclusas o inclusive se han cancelado, como el Tren México-Toluca, que tiene ya muchos años, por los cambios de administración no se ha terminado. Entonces hay que darle seguimiento. El seguimiento y la evaluación, la planeación, seguimiento y evaluación son muy importantes para el desempeño de las funciones públicas y yo creo que es un tema que debe de incorporarse a la nueva Constitución. Y diseñar mecanismos para el estricto cumplimiento de las leyes en materia de mejora regulatoria y registro único de trámites. Ustedes van a un municipio y para que les autoricen una licencia de construcción le piden los requisitos. Van a otro municipio y les piden otros requisitos distintos. La ley del procedimiento administrativo y la ley de mejora regulatoria establecen que debe haber consejos de mejora regulatoria para eliminar trámites innecesarios. No están funcionando adecuadamente. Y debe haber un registro único de trámites para que antes de ir a la dependencia en Internet podamos ver qué requisitos, qué documentos. Lo de mejora regulatoria es en beneficio de todos, de los servidores públicos y de los ciudadanos. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo hemos estado comentando a lo largo del trayecto, a lo largo de la exposición, y tenemos que ser conscientes, ciudadanos y funcionarios públicos, de que es muy importante la evaluación. Eso nos ayuda inclusive a no realizar esfuerzos innecesarios. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, no trabajar de más, alcanzar las metas y los objetivos. Y si hay excedentes, bueno, pues lo podemos aplicar para, excedentes de tiempo me refiero, lo podemos aplicar para analizar lo que ya se ha estado haciendo y bueno, el reconocimiento de la sociedad cuando un servidor público actúa correctamente es muy valioso. Pero ese servidor público pues seguramente se ha pegado al seguimiento y a la evaluación. Por eso es importante que en la nueva Constitución se establezca la importancia de la planeación, la evaluación y el seguimiento. La que sigue, por favor. Hay muchas herramientas metodológicas, tecnológicas para evaluar el trabajo. Como lo mencionaba desde un principio, en este tiempo de problemas de salud, de confrontaciones sociales y políticas, en este tiempo de desconfianza que tienen los ciudadanos respecto de algunos servidores públicos, es importante que quienes tienen un cargo público actúen con eficiencia, eficacia, honestidad y capacitación para tratar de recobrar la confianza en las personas. Ya no debe haber lugar para funcionarios que no se sujetan a los mecanismos de evaluación y seguimiento. Eso yo creo que es muy importante y lo he reiterado en 2 o 3 ocasiones. Es muy importante que se sometan a la evaluación y seguimiento, rendir los informes periódicos, tener los controles para que ellos mismos sepan en qué medida han ido alcanzando los objetivos. Hay que dar más facultades a los órganos internos de control o a las direcciones de investigación legislativas y apoyar los observatorios ciudadanos.
Miren, los observatorios ciudadanos, pues a muchos funcionarios, cuando actúan correctamente y están integrados por personas que en conciencia quieren hacer propuestas para mejorar, son útiles para las instituciones públicas. Son útiles porque ellos muchas veces les señalan aspectos que, pues, que no habían detectado. Entonces, los observatorios ciudadanos son útiles y yo creo que hay que apoyar esa figura. Desde luego, poner como requisito que sean personas que de veras se interesen, se involucren, se informen de la problemática para que cuando hagan una propuesta esté debidamente fundamentada y esté sustentada y que sea de utilidad para el Estado.